El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en casa, saberes en contexto para la escuela y la vida. Hola, muy buenas tardes. Apreciados estudiantes, en el día de hoy vamos con la sesión de profundización en lectura. Bien, entonces la lectura se llama Los Nuevos Templos y dice así: los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocan ahí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y el barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Capacidad de comprar. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parqueo o la calle que bulle con sus realidades complejas. Vamos a pasar a la, a la primera pregunta. Primera pregunta, el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de A, restringir la información de la idea anterior, B, explicar lo anotado en la idea que le precede, señalar una oposición con lo anotado previamente y D, ampliar la información de lo anotado previamente. Bueno, entonces vámonos, sí, la respuesta correcta es la D. Este ejercicio nos lleva a comprender un significado de esta conjunción que ustedes ven aquí. Denme un momento. Sí, no, esta conjunción, y que está procedida del solamente. Entonces, la función pues es clara, es ampliar la información de lo que hemos mencionado previamente y precisar las dos razones que encontramos en el texto. Precisar esa razón entre lo que son las personas y los centros comerciales. ¿Dónde situamos esta pregunta? Esta la podemos situar en un nivel literal, un nivel donde nosotros debemos entender el significado o los elementos locales que se encuentran en el texto. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la respuesta, es la D. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Tenemos aquí la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A, la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. B, la escenografía de las ciudades crea una realidad de interacción compleja. C, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D, en los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado.
Recordemos el ejercicio, ¿listo? El ejercicio va encaminado a dar la respuesta y dar una justificación, ¿sí? ¿Por qué el ejercicio de justificación nos mejora a nivel interpretativo? ¿Listo? Bueno, aquí ya varios de Meet me comentan que la respuesta es la C. ¿Listo? Adri, ¿qué dicen en Facebook? En Facebook están diciendo que la B, la C, aún no justifican su respuesta. Bueno, entonces nos vamos con la C. La C nos permite a nosotros hacer articular la comprensión que tenemos ante un texto en el sentido global. ¿Qué pasa cuando hablamos de un sentido global? Hablamos de la estructura como tal de un texto, es darle sentido a todo el texto. Entonces, el reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y aquellos desplazamientos a los lugares públicos son dos razones que nos muestra el texto, por qué surgen y cobran la importancia. ¿Listo? ¿Qué más les puedo mencionar? Vamos con la tercera pregunta. Y esta tercera pregunta es, una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A, citar la opinión de un experto en el tema, B, hacer alusión a los teatros y a la plaza pública, C, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano, D, mencionar las demandas del capitalismo. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar también unos momenticos que den la respuesta. Vale. En Facebook dicen que es la A porque cita a un arquitecto que dice que es experto en el tema. Bueno, varios van respondiendo que es la A, algunos están diciendo que es la D, otros que la C, pero aún no han justificado su respuesta. Bien. En mí, sí, la mayoría concuerdan que es la respuesta A. Bueno, otros responden la C, pero tampoco han justificado su respuesta. Bien. Ya que no estamos como llevando a cabo la parte de justificación, traten de hacerlo cuando lean algún material que esté dirigido a una preparación de X o Y prueba. Traten de justificar, de encontrar. Si ustedes encuentran un texto, en general, como les mencionó en la clase anterior la profesora Adriana, utilizar resaltadores, mirar organizadores gráficos, que son los mapas conceptuales, ese ejercicio que ustedes pueden hacer previamente y con el tiempo ustedes van a tomar una dinámica. ¿Listo? ¿Alguien más ha respondido a algo, Adri? Concuerdan con la respuesta A, la mayoría responden A. Dice, creo que es la A porque menciona un experto, además es casi la única que tiene coherencia. Otra persona dice que es la A para justificar su opinión mencionando a alguien que comparte la misma opinión. La A porque cita a un experto. Listo. Entonces, miren, este texto nos invita a nosotros a reflexionar y a evaluar su contenido, que debemos utilizar diferentes estrategias discursivas para conocer este texto. Uno de los ejercicios, pues, en la clase anterior, cómo identificar una historieta. En la clase de hoy, pues, mirar cuáles son esos textos narrativos, esos textos expositivos. Entonces, para ya continuar con la justificación, sí, la respuesta correcta es la A. Aquí debemos identificar la frase de Suárez, ¿listo? Y reconocer esta parte argumentativa. Tener en cuenta también el argumento de autoridad y tomar una distancia, chicos, tomar una distancia entre lo que el texto nos dice y lo que nosotros opinamos, ¿listo? Es fundamental ahí. Allí está donde es tomado el texto. Entonces, ustedes, ¿qué texto piensan que es?
Ya que tenemos claro el texto, sí, es un texto narrativo, entonces vamos ahora sí a responder las preguntas. La expresión porque son hermanas hace referencia a la muerte y a la piedra, la tristeza, la fiebre o la vida. La D. Dicen la D. ¿Por qué creen ustedes que es la D? Muy bien, porque está de manera explícita en el texto. Bueno, entonces vamos a ver cuál es. Listo. La respuesta correcta es la D. Entonces, pues en esta parte ustedes fueron capaces de identificar el tipo de texto y también la respuesta. Claro, lo asocian cuando lo asocian porque dicen que está implícita en el texto y eso es muy verídico. Nos muestra ese enunciado y nos hace esa relación entre la, la muerte y la vida. ¿Listo? Bueno, tenemos la pregunta 5. La expresión la fiebre lo había agotado. Pensaba que su temblor era pensaba que su temblor era el temblor del agua. Indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio porque A. Caminó mucho entre los laureles, yarumos y montañas. Confundía su estado físico con el movimiento del agua. Podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. Estaba sobre una piedra solo y muy angustiado. La P. Sí, es la B. Porque no podía diferenciar entre su estado y el estado del agua. Bueno, sí, es la respuesta B. Entonces aquí vemos cómo estas partes del texto se involucran y le dan un sentido ya más global a la respuesta. También pues vemos cómo identificamos cómo identificamos el estado físico de la persona, ya que pues en el texto nos dice que lo relaciona pues, con el movimiento del agua, que es un delirio. Entonces, esto también lo identificamos en el texto y vemos que pues para poder responder las preguntas es importante primero identificar el tipo de texto que estamos leyendo. ¿Listo? Entonces, vamos con el ejemplo 3, el ejemplo 3. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Es Lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Debemos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó dentro de un cadáver de tamaño más grande que el hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual consciente a la hacienda. Cuando llegó Giges llevando el anillo, tras entrarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que tardaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo,
experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría la justicia, ni probaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera en el mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tantos matar a uno como librar de las cadenas a otro, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente al injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la justicia le brinda ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces ahora vamos a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice la idea que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con justicia. La injusticia, contrariamente a la justicia, se somete voluntariamente. Bueno, todos dicen que es la A, pero ¿por qué piensan que es la A? Y ya que pues nosotros estamos dándole un sentido a este texto y lo que hacemos es articular las partes de ese texto para poder darle un sentido global. Entonces el texto igual pues nos afirma que es todo lo contrario a lo que diría la respuesta, ¿no? Igual pues en la parte que dice que el hombre puede actuar de manera, el hombre actuaría de manera justa y aún así pudieran actuar de manera injusta. Ahí tenemos, estamos identificando y caracterizando las ideas que nos está dando este texto. Entonces vamos con la otra pregunta. Entonces dice la pregunta así: de los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. ¿Cuál de esas ustedes piensan que es la correcta? Lo que dice Malian es muy acertado, ya que pues cuando nosotros no conocemos una palabra, lo que hacemos es que perdamos como el hilo de la idea. Entonces es muy importante que cuando nosotros hagamos los ejercicios de lectura, tengamos siempre al lado un diccionario, porque hay algunos términos que de pronto no los conocemos o que sí los conocemos, pero con otros sinónimos. Estar subyacente es que está por debajo de algo. Bueno, miremos bien el texto, ¿vale? Dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. La respuesta correcta es la B. Nos tendemos a confundir. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es reflexionar sobre este texto y evaluar si ese contenido que estamos recibiendo es o no es. Cuando pues se hace un texto cuando leemos un texto argumentativo, pues tenemos que ver la validez o las implicaciones pues, que el enunciado nos está dando a nosotros. En el texto pues no lo dice
de manera explícita o se afirma, igual nosotros al leerlo aceptamos si esto es verdad o no. Entonces es muy importante que nosotros siempre reflexionemos en estos textos para poder dar una respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ahí ya terminamos, ¿sí? Ustedes pueden consultar a través de internet. Hay muchos ejercicios que ustedes pueden realizar para que sigan fortaleciendo la descripción de estos textos. Busquen videos, busquen en la página del IFEX, busquen, bueno, en todos los lugares donde ustedes puedan encontrar información acerca de estos textos que les presentamos hoy. El tema fue pues los textos continuos. Muchas gracias a ustedes por participar, por conectarse. Que estén muy bien. Hasta luego.